siempre es bueno y es importante entender los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. ¿Sabe? Me llama la atención que la única forma en la que podemos sacar el máximo beneficio de las situaciones es cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo y el papel que desempeñamos en cada uno de las situaciones, los momentos y los lugares. Por poner un ejemplo, cuando nos queda muy clara la posición del padre dentro de la casa, entonces el papá puede desarrollar bien su labor, puesto que entiende el tiempo, la posición y la responsabilidad que tiene. Cuando la madre entiende ese lugar que le corresponde y se desarrolla, igual los hijos en la iglesia, cuando los líderes, los pastores, en fin, cada que todas las personas entendemos la posición en la que estamos, el tiempo que estamos viviendo y la responsabilidad que tenemos, entonces podemos ser, número uno, de beneficio para otros, y número dos, podemos pasar cualquier situación en victoria y ser provechoso. Ahora, para todos es sabido, obviamente, la razón por la cual estamos solamente César y yo en el templo hoy es porque estamos viviendo una situación que no es usual, una situación que no es normal para nosotros. Estamos en una anormalidad en nuestra vida, de un vuelco, y entonces sucedieron cosas inesperadas y ella nos llevó a tomar decisiones o acciones que tampoco esperábamos hacer. Si bien es cierto que el tópico o el tema recurrente en todo el tiempo es la situación de esta pandemia y el tema de que estamos siendo más precavidos en nuestra interacción con los demás, es un tema recurrente a través de las últimas semanas, y lo será por un tiempo más, y cada vez ese tema será alejando de nuestro vocabulario y después se contará, se platicará como parte de la historia. Recuerdo cuando las Torres Gemelas, en los templos y lugares de reunión se hablaba, era el tema que se estaba hablando. Cuando estamos en tiempo, por ejemplo, de Navidad, nuestro tema principal es el nacimiento, muerte, resurrección de Jesucristo. Y cuando pasan situaciones, usamos ese tiempo, usamos eso que estaba aconteciendo en ese momento para llevar y compartir el tema. ¿Por qué? Bueno, porque es un tiempo en el cual la gente se encuentra sensible. Hoy, y no quiero cada domingo hablar acerca de lo que está sucediendo hoy en día, puesto que es obvio. No quiero cada domingo traer un tema que hable de lo que es la pandemia. De hecho, el domingo pasado no compartí un mensaje necesariamente enfocado en el tema de esta pandemia que está sucediendo. Pero hoy quiero hacer un poco de énfasis una vez más a lo que está aconteciendo, porque el mensaje de hoy es un mensaje que nos debe de llevar a entender lo que está sucediendo, pero sobre todo porque para el final del mensaje tengo un anuncio que darles, quiero compartirles algo que la iglesia va a estar haciendo. Entonces necesito este mensaje para poder ponerlo como plataforma para el mensaje del final. Por eso necesito tomar una vez más el tema de lo que está sucediendo ahora. Otro motivo por el cual también es importante tomar estos tipos de este tema y desarrollarlo es porque de esta forma podemos darle a las personas una explicación a las preguntas que se ocasionan, diciendo ¿por qué está sucediendo esto? Lo que sea que esté pasando, en este caso la pandemia. Tengo para ti una respuesta. Hay muchas cosas que acontecen que no tendrás la respuesta a ella. De hecho, la Biblia nos dice que hay muchas cosas que el Señor hace que no tienen sentido, pero dice, pero al final, después, entenderás por qué suceden las cosas. Hablamos de que estamos en una cuarentena. Ahora, ¿cuarentena qué es cuarentena? La cuarentena, y voy a hacer referencia a la descripción del diccionario, no bíblico, un diccionario. Dice: la cuarentena en la medicina es un término que se utiliza para describir aislamiento de personas, y también se puede utilizar en animales. Y este aislamiento es por un periodo determinado, no específico, un tiempo no específico, como método para evitar
y limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad. Entonces, la palabra cuarentena se utiliza como un término médico para decir, vamos a aislar a estas personas, incluso a estos animales, con un tiempo por un tiempo no específico, con la finalidad de evitar que se corra el riesgo, se extienda el riesgo de contagio. Es la definición o la forma en que se usa la palabra cuarentena. Ahora, la palabra cuarentena proviene de 40 Giorini en italiano. 40 Giorini en italiano, que a su vez proviene de la palabra quadraquinta en latín y que se traduce como 4 veces 10, o sea, 40. Como en el origen religioso se empezó a usar con un sentido médico del término, con el aislamiento de 40 días que se hacían a las personas que venían sospechosos de portar la peste bubónica durante la pandemia de peste negra en Venecia en el siglo XIV. Entonces, la palabra cuarentena viene de 40. Y ese es y se está utilizando así. Ahora se utiliza con un tiempo no determinado. Bien. Déjenme hacer un poco de historia rápidamente. Ustedes conocen, y los que tal vez me estén viendo ahora que no conozcan muy bien la historia, cuenta la historia bíblica que cuando Israel se encontró en una situación en la zona donde vivía Israel, Jacob y con sus hijos, una zona de había hambre. Pero el hijo menor de Jacob fue vendido por los hermanos porque había envidia en ellos, y terminó, después de una odisea, después de varios años, José terminó en Egipto. Y cuando terminó en Egipto, entró como una persona de privilegio. Entró a Egipto para gobernar, solamente siendo segundo debajo de Faraón. Esa posición de privilegio para José le permite que cuando su padre y sus hermanos vienen o van a Egipto buscando alimento, puesto que la única nación con alimento era Egipto, gracias a la revelación que le dio Dios a José, y aquel tomó control, me refiero a Dios y José, y había alimento, era la única nación que tenía alimento. Entonces viene papá, Jacob, Israel, con los hermanos de José y toda la gente, y son recibidos en tierra de Egipto. Pasan los años, ellos llegan a lo mejor de la tierra de Egipto, llegan como invitados, como huéspedes. Pasan los años, José muere, por supuesto Israel muere, y muere Faraón que lo recibió. Y hay otro Faraón que no conoció a José. Y este Faraón, en vez de dejar al pueblo de Israel como invitados en la tierra de Egipto, pone mano pesada contra ellos y los convierte en esclavos. Pasa el tiempo y Dios, que no se olvida de su pueblo, envía un libertador, Moisés. Llega Moisés y por medio de Moisés, Dios con mano fuerte saca Egipto. Ocurren plagas, pero sale Israel de Egipto. Los hebreos salen y van camino hacia una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Pero aunque el recorrido era corto, por lo mismo que el pueblo de Dios, los hebreos, estaban ya muy contaminados de la situación en la cual ellos vivían, no pudieron entrar a la tierra prometida. Iban hacia Canaán. Por lo tanto, esa mentalidad del pueblo evitó que el pueblo llegara. Y tardaron 40 años. Y escuchaba por ahí a alguien que decía, wow, cómo Dios llevó al pueblo por 40 años en el desierto. Digo, bueno, yo más bien creo que el pueblo
sostuvo a Dios en el desierto 40 años. Pero pasaron 40 años. Ahora, esos 40 años se conocen como 40 años de la travesía en el desierto del pueblo de Dios, saliendo de Egipto para entrar a la tierra prometida, hasta los bordes del río Jordán. Sucede algo interesante aquí. Cuando hablamos de desierto, se habla de desolación, se habla de calamidad, se habla de falta de provisión, se habla de un momento de sequía, se habla de un momento de dificultad en la vida de un ser humano. Sin embargo, quiero poner una diferencia aquí ahora. Hay sequías en la vida del ser humano y hay desiertos. Y aunque los dos parecieran similares, no es lo mismo. Las sequías son provocadas principalmente por nosotros. Entramos en momentos de sequía porque nosotros provocamos la sequía. Y en sequía me refiero a momento, a periodos en los cuales tenemos necesidad. Hay faltante. Hay sequías físicas. Hay gente que físicamente está pasando por una sequía. Su cuerpo no está sano, su cuerpo no está bien, pero la sequía fue provocada muy probablemente por una mala alimentación, falta de ejercicio, en fin. Hay sequías de relaciones. Hay relaciones que están secándose o secas. Hay momentos, periodos de sequía, porque hay personas que llevaron su relación a una sequía. Hay sequías también espirituales. Hay gente que está pasando por una sequía espiritual. ¿Por qué? Porque permitieron que se enfriara su relación con Dios. Y están pasando por sequías espirituales. No sienten libertad de levantar sus manos, no sienten libertad de cantar, de adorar, no sienten libertad, ni deseo, ni ánimo de leer la Biblia, mucho menos orar a un Dios, porque hay una sequía espiritual. Hay sequías emocionales. En fin, usted ya me entendió el concepto. Las sequías las provocamos nosotros y nos introducimos a periodos de tiempo indeterminados, periodos de tiempo en los cuales nosotros pasamos por momentos difíciles de necesidad, pero provocados por nuestra negligencia. Ahora, no confundamos ahora el tiempo de desierto. El desierto, aunque si bien es cierto, también hay sequía, el desierto es provocado por Dios. Los desiertos son momentos, son tiempos de transformación y son periodos para introducirte hacia otra nueva realidad en tu vida. Amén. Los desiertos no son sequías, los desiertos son provocados por Dios. Ahora, en el desierto vas a encontrar dos características principales. La primera, vas a encontrar, como ya lo dije, un periodo para surgir una transformación o para que muera lo que no es correcto o lo que no está conforme a la voluntad de Dios. Pero la segunda cosa que encontrarás en los desiertos es provisión. Porque si bien es cierto que en la sequía entramos nosotros mismos y por lo tanto somos responsables de las consecuencias, de pagar las consecuencias de nuestros actos, también es verdad que si la sequía la provocó Dios, pero el desierto nos introdujo Dios, Él también será nuestro proveedor. Ahora, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque te dije que pasó el pueblo de Dios de estar en Egipto por 40 años en el desierto, y en los 40 años hubo provisión de parte de Dios. La gente vio el milagro de provisión. Mire, 40 años los niños crecían y dice que la palabra que su ropa no envejecía. Imagínense el zapato no envejecía. Imagínense eso, el zapatito creciendo junto con el niño. Qué interesante, ¿no? Pero también cuando el hombre tuvieron hambre, descendió maná del cielo. Un pan que nunca antes habían conocido, un pan especial. Que tenía todos los nutrientes que necesitaban. Pero después quisieron carne y Dios les dio carne, querían agua, Dios les dio agua, tenían la columna de fuego, en fin, había provisión para ellos. Caminaban, Dios los metió al desierto, los llevó por el desierto
pero nunca permitió que tuvieran ninguna necesidad, aunque el pueblo así lo sentía en algunas ocasiones. Cuando pasan por ese periodo de desierto, entonces termina una generación, y junto con la generación que terminó, también muere el libertador Moisés. Y era necesario una nueva época, era necesaria una nueva temporada. Y para la nueva temporada Dios tenía nuevos planes y también tenía a un sucesor para Moisés. Porque repito, Dios es un Dios proveedor. Y si era necesario que ese líder quedara en el camino, Moisés, Dios iba a proveer otro líder para el pueblo. Ahora, permítame leer, después de esta breve historia, o pasar rápido por la historia del pueblo de Israel. Permítame leer Josué 5, a partir del verso 1, y vamos a ir hasta el verso 12. Verso 1 dice: cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Recuerden que se abrió el río y pasaron en seco. Y cuando escucharon que sucedió ese milagro y que pasaron en seco, dice: desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ahora lea el versículo 2 conmigo, de Josué 5, 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, en aquel tiempo, cuando está aconteciendo lo que leímos, que el pueblo de Dios está entrando a la nueva tierra, dijo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Sí. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Ponga atención. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Todos los que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en desierto, por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Importante entender esta parte. Los que estaban en Egipto, aunque estaban en Egipto, continuaban ellos bajo el pacto de Dios y circuncidaban a sus hijos. Pero el pueblo que salió de Egipto se quedó en la provisión de Dios durante el desierto, pero se olvidaron del pacto. Dejaron el pacto por un lado y no circuncidaron a sus hijos. Y era tiempo de entrar a lo nuevo de Dios, era tiempo de entrar a la nueva tierra, era tiempo de poseer, era tiempo de gobernar, era tiempo de conquistar, era tiempo de estar en el lugar que Dios les prometió. Dijo: ahora es necesario que lo hagan en mi pacto. Entonces, a todos los que nacieron en Egipto, en el desierto, era necesario circuncidarlos. Esto me recuerda a una historia rápido, se los cuento, lean ustedes después. Cuenta la historia de cuando Moisés lo encuentra a Dios en el desierto, que estaba apacentando las ovejas de su suegro, Moisés, desierto. Dice que una zarza comenzó a arder y le llamó la atención a Moisés porque la zarza ardía, mas no se consumía. Y dice, cuando va y ve la zarza, Dios lo envía, le dice: tienes que ir a liberar a mi pueblo, y Moisés no quiere y se siente que no puede. Hay un argumento ahí. Total, Moisés hace caso y camina y se va, toma a su esposa y camina y va a Egipto para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y dice que, léalo después el pasaje, no recuerdo la cita, lo recordé ahora. Dice: cuando va en camino, dice que Dios le salió al encuentro para matarlo. Moisés sale obedeciendo
y Dios le sale en el camino para matarlo. Y la mujer, la esposa de Moisés, toma un cuchillo y circuncida a sus hijos. Y ya, la historia continúa. No explica mucho más. Pero cuando leemos eso Moisés iba a ir a libertar al pueblo que estaba bajo el pacto de Dios. Y él mismo no tenía su familia dentro del pacto de Dios. Era necesario alinear, ajustar eso. Y ponga esto por favor en su mente. Repito, al final voy a dar un anuncio, voy a dar una explicación y necesito los elementos. La familia tiene que estar bajo el pacto de Dios. Los hijos de Moisés tenían que estar bajo el pacto de Dios. Y la circuncisión simbolizaba ese pacto. Entonces, regresando a la historia, dice que fueron circuncidados todos los que habían nacido en el desierto. 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que escuche esto, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Y aquí viene por qué. Por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que se la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. A los hijos de ellos Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no había sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en ese mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y esta parte me llama mucho la atención. ¿Cuál es el oprobio de Egipto? El oprobio de Egipto era la mentalidad de esclavo. Egipto se convirtió, y con sus dioses y con sus costumbres, se convirtió en lo cotidiano para el pueblo de Israel. El pueblo de Dios perdió su identidad como pueblo escogido de Dios. De hecho, comenzó incluso hasta a agradecer las migajas que Faraón le podía dar. En el desierto se quejaban y añoraban la tierra de esclavitud. O mejor regresemos para allá. Habían perdido su identidad como hijos de Dios. Habían perdido que fueron puestos para cosas grandes. Habían olvidado que son el pueblo modelo para las naciones. Y habían escogido o se habían conformado con vivir como esclavos, con migajas de una nación inferior a ellos. Interesante. Pero cuando viene la circuncisión, Dios dice: no olvides mi pacto contigo. No olvides que yo hice un pacto contigo. Y hoy te digo a ti, por medio de la sangre de Jesucristo, hay un pacto, hay un nuevo pacto. Y Dios hizo pacto contigo. Y Dios no olvida el pacto que hizo contigo. No importa la circunstancia, Dios hizo un pacto contigo. Y Él va a cumplir su pacto contigo. No importa por lo que estés pasando, pero los desiertos te quitarán lo propio de lo que el mundo está. Quizás te acostumbraste a escuchar las noticias. Quizá como pueblo de Dios nos hemos acostumbrado a aceptar lo que el mundo dice. Y lo malo lo hemos aceptado como bueno. Hemos aprendido a vivir en migajas de lo que el mundo te da. Y Dios te dice: no, yo no te tengo para recibir migajas. Yo hice un pacto contigo. Y no sé si usted puede comprender esta parte, pero ahora no es necesario circuncidarnos como señal de pacto, porque hay un pacto precioso en la sangre de Jesús. Yo leyendo esto y viendo todo lo que acontece, digo: entiendo por qué Dios permite o nos envía desiertos, para quitar lo oprobio de su iglesia. ¿Sabe? Hablaba con mi hija, una de mis hijas, hace unos días, y una cantante cristiana decía: hey, yo celebro Halloween.
¿Qué tiene de malo? Y los rabinos dicen, pues sí. Pues ya no lo hacemos por el motivo que antes, ahora es solamente una diversión. Y comenzaba a traer su argumento. Y mi hija dice, oye, ¿cómo que es sentido? Sí, porque está permitiendo que esa mujer cristiana que canta alabanza a Dios, está permitiendo que lo que el mundo enseña, que lo malo del mundo que le dice bueno, lo está permitiendo, lo está aceptando como no tiene nada de malo. Y poco a poco iremos aceptando todas las atrocidades y barbaridades que el mundo está trayendo. Pero es necesario que entendamos que nosotros no estamos bajo esa ley, estamos bajo un pacto divino. Así es, Señor, amén. Y dice que quitó entonces el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua, dice, a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron el fruto de la tierra, y escuche esto, al otro día de la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y miren lo que dice aquí, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y mire el versículo 12, y esto es impresionante, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Se comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Les decía que en los 40 años de desierto, Dios fue su proveedor. Pero Dios quiere ser no solamente el Dios que te provee, que te da, quiere ser el Dios que te gobierna, quiere ser el Dios que te dirige, quiere ser el Dios que te impulsa. ¿Y sabes qué? Él puso en ti, Él puso en mí la capacidad para proveernos. A partir de ahí, la provisión cesó. El maná del cielo. Tuvieron que comenzar a producir sus propios alimentos. Hoy te digo, estamos por un periodo de una cuarentena. Y esta cuarentena me simboliza, me lleva a pensar los 40 años en el desierto. Un periodo en el cual hubo transformación. Un periodo en el cual hubo dirección. Un periodo en el cual después del periodo se reafirmó el pacto de Dios. Se ratificó ese nombre que estaba buscando. El pacto de Dios. Pero sabes, en ese periodo también muchos murieron. Muchos quedaron en el camino. Porque no quisieron entrar en lo nuevo de Dios. No quisieron alinearse a lo nuevo de Dios. No quisieron soltar lo que Egipto representaba para ellos. No lo quisieron soltar. Por eso hoy, en este mensaje que traigo para ti, es entender que si bien es cierto que pasamos por periodos de sequías provocadas por nosotros, aprendamos a distinguir los momentos de desierto provocados por Dios. Y entender que durante el periodo de la transformación, durante el periodo del desierto, Dios será tu proveedor. Pero si permaneces firme, si estás activo, si te mantienes caminando como estuvo Josué, que él dijo, yo no doy un paso para atrás, yo continúo, yo avanzo, yo conquisto, yo no me meteré con los que se quejan, yo no estaré con los que se lamentan, yo estaré con aquellos que se han glorificado a Dios en medio del proceso. Entonces, si permaneces, Dios va a ratificar su pacto contigo. En este periodo de la cuarentena, este periodo de desierto, Dios sacará lo mejor, lo peor de ti. Mira, escucho las noticias tantas, mire, y me sorprende ver enganchados también los hijos de Dios, tantas noticias de conspiraciones. Es que la gente
encanta crear conspiraciones. Ay, es que China lo planeó todo para que la economía se cayera. Y luego, ay, es que Estados Unidos hizo el virus, se lo mandó a China. Oh, es que, y comienzan y atar hilos. Es que mira, pasó en tal año esto. Y comienzan a atar tantos hilos y comienzan a meterse en ese rollo y toda la conspiración. Oh, todos los gobernantes nos quieren matar. Y comienzan a crear, y Rusia viene para acá. Y comienzan a crear todo eso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Tu cerebro se vuelve loco y te alejas del plan de Dios. Concéntrate en alabar a aquel que te mantiene a ti en la victoria en tu cuarentena. Amén. Entre el pánico el pueblo de Dios, ahí los ves corriendo, abaratando, comprando un montón de... Mire, escúcheme, en el tiempo del periodo de crisis, mi familia y yo no hemos comprado más de lo que normalmente comprábamos con o sin cuarentena, con o sin pandemia. Compramos lo mismo que siempre hemos comprado. Me dijo una persona: eres un irresponsable, abastécete de mucho porque ¿qué tal si ya no hay? Digo, escúchame, va a haber. Y no voy a dejar a otros sin comida por mi egoísmo, va a haber. Y mañana iré a la tienda y volver. Y hasta el día de hoy no ha faltado nada en mi casa. No caigamos, ahora no seamos irresponsables, obedezcamos lo que las autoridades nos están pidiendo hacer. El día de ayer tuve que salir de casa, y aunque yo me siento bien y aunque mantengo cierta distancia, salí con una máscara, un tapabocas y unos guantes, y yo me siento raro andando con tapabocas y guantes, pero fui a la tienda y dijo algo interesante mi hija Amy: el ponerte tapabocas y los guantes es para protegerte tú, pero es cortesía para los demás. Dije, wow, qué bonito, qué bonito. ¿Saben por qué? Yo podría estar infectado del virus y no saberlo, y al toser puedo dejar el virus y puedo contaminar a alguien más. Pero el traer tapabocas impide que yo contagie a alguien. ¡Qué bonito! Entonces salgo a la calle con tapabocas y con guantes para protegerme yo, para proteger a mi familia, porque no quiero llevar el virus a mi casa. Al llegar a la casa me quito los guantes, tapabocas y no introduzco con ese virus. Pero también para cortesía a otros. Hay que ser cortés, pero no hay que caer al desespero. Aquí, viendo este pasaje, nos damos cuenta de que en los 40 años hubo gente que no entendió el proceso. En esa cuarentena habrá gente que no va a entender el proceso. No va a entender el proceso. Miren, déjenme leer Isaías 40 y con esto voy a llegar al final y voy a dar la noticia que dar al final. Fue el pasaje que leyó nuestro hermano César al principio de este servicio. Isaías 40, 22 a 31 dice: Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y lo despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escucha, Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas así han sido sembrados, apenas echan raíz en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrastra como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Dice Dios. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Él ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mire, mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo entiendes? El Señor es el Dios eterno.
creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado. Él acrecenta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían, escucha esto, iglesia, para ti. Los que confían en el Señor, dice, el Señor renovará sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Yo no sé si en este tiempo en el cual estamos pasando por este proceso, por esta situación de desierto. Hoy te digo, Él te sostendrá. Sí, yo estoy confiando en que las autoridades de este mundo están haciendo lo correcto. Dije de este mundo. Sí, yo entiendo que los presidentes están buscando las soluciones. Hay que apoyar, hay que ser proactivos, hay que contribuir. Pero esa es una cosa, al fin del tiempo, al fin de todo, mi confianza no está puesta en los gobernantes. Mi confianza está puesta en Dios. Y si bien es cierto que voy a obedecer lo que estos gobiernos me piden que hagamos, primeramente voy a obedecer a Dios. Porque no permitiré que por encima del gobierno de Dios venga un gobierno de la tierra a gobernar. Yo quiero invitarte hoy en esta preciosa mañana a que reflexiones en esto. En todas las temporadas de desierto, yo pienso que es una época de desierto, no de sequía. Yo creo que esto que estamos pasando es provocado por Dios. Por eso es de que no acepto tanto la idea de que China se inventó un virus para hacer una guerra química y se le salió de control. Una de las teorías. China creó el virus y lo mandó al mundo para que la economía se caiga y comprar las acciones. Otra teoría del mundo. Estados Unidos hizo este virus y se lo mandó a China para destruir su economía. Otra teoría. En fin, tantas teorías. Eso sería meter al mundo en una sequía. Y en las sequías hay hambre, hay desolación, hay muerte sin propósito. Pero yo también pienso que estamos en un desierto. Un desierto en el cual Dios nos llevará, nos va a proveer, nos va a transformar y al final sellará su pacto contigo, conmigo, con los que confiamos. Y en ese proyecto dice, yo no te dejaré, dice el Señor. Y cuando estés cansado, dice, yo voy a renovar tus fuerzas. Y lo haré como las águilas, para que vueles, para que corras, para que no te fatigues, para el caminar no te canses. Pasa por el proceso, acepta el proceso, no reniegues, no pelees, no luches, entra a tu tierra prometida, sal de este proceso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La iglesia, en ese tiempo que estamos viviendo, tiene que caminar también. Como iglesia, al Centro Cristiano Internacional, estuve hablando con nuestro pastor, el pastor Eliseo, la pastora Claudia, y compartíamos. Y esto es lo que vamos a hacer en los próximos días. A partir del día lunes, a partir de este lunes, que es el día de mañana, vamos a entrar a un nuevo, a un mover de la iglesia. Ya daremos los detalles más puntuales en un video que compartiremos con ustedes. Solamente quiero explicar esto rápido. Estaremos a partir del día mañana lunes, entraremos en un proceso de Dios. Serán 40 días. Serán 40 días que simbolizan esta cuarentena, que simbolizan los 40 años en desierto, los 40 días de Jesús en desierto, los 40 días. Durante esos 40 días estaremos compartiendo mensajes en 3 áreas principales, lo haremos los viernes. Y estaremos llevando al pueblo, junto con nosotros, a un momento en el cual podamos
No solamente resistir el tiempo malo, sino salir victorioso y al final salir con la ratificación de parte de nuestro Dios. ¿Qué haremos? Desde el lunes hasta el miércoles tendremos nuestra conexión telefónica para ser conectados todos los días nosotros. De lunes a miércoles. El jueves cada hogar tendrá a su líder, tendrá a su sacerdote. Si no hay papá en casa, mamá. Si no hay mamá, el hijo mayor o la hija. Alguien tomará la posición sacerdotal en la casa y tomará esa batuta dentro de su hogar para llevar a toda la casa a un caminar con Dios. Y todos los jueves enviaremos los devocionales familiares. Por eso decía que cuando sale Moisés a liberar al pueblo, su hijo no venía circuncidado, su esposa circuncidó para que la familia toda estuviera en el pacto. Entonces tenemos el devocional familiar, cada quien lo hará en su casa. Los viernes tenemos la conexión por este mismo medio, por Facebook, donde estaremos conectados ahí, y el pastor Eliseo, la pastora Claudia y yo llevaremos mensajes en 3 áreas particulares para cómo caminar con el Señor. Pero el énfasis principal de estos 40 días es: mantén la luz encendida. Recuerden que la pastora Claudia el viernes pasado nos compartía que la plaga de la oscuridad, la plaga de las tinieblas en Egipto, cuando salió el pueblo, que viene la plaga de las tinieblas, dice que hubo tinieblas en todo Egipto, mas en las habitaciones de los hijos de Dios había luz. Qué hermoso. Mantén la luz encendida. En 3 áreas en tu vida. Mantén la luz encendida. Habremos temas, tenemos mensaje los viernes en estos temas. Primero, mantén la luz encendida personal. Hablaremos de eso. Mantén la luz encendida en tu familia. Y mantén la luz encendida en tu ministerio, en tu iglesia. Estas son las 3 áreas que vamos a hablar. ¿Cómo mantener la luz encendida? Y eso es el viernes. Y el sábado tendremos un día de reposo. No estoy siguiendo el sábado judío, ¿no? Es el sábado para que puedas estar con tu familia, pases un tiempo con ellos, para que puedas conversar, platicar. Sí, por supuesto, tiempo con Dios, con el sábado. Y el domingo estaremos en la cita de todos los domingos a las 11 de la mañana aquí. Pero empezaremos por los 40 días. El primer día de la semana, que es el domingo, lo empezaremos con ayunos. Todos los domingos por los próximos 40 días nos despertaremos para conectarnos y estaremos en el servicio entregando un ayuno. Será mínimo 4 horas por la mañana. A partir del momento en que te levantes, que despiertes y te levantes, a partir de ese momento, mínimo 4 horas. Si puedes aguantar más o todo el día, hazlo. Ayunos todos los domingos. Y hablando de eso, tengo un anuncio más antes que lo olvide. Próximo domingo, amada iglesia, próximo domingo tendremos cena del Señor. Pastor, ¿cómo? Si no estamos en la iglesia, prepárese. Vaya a la tienda, ponga su mascarita, su guante y compre su juguito de uva, compre pan o galleta y prepárese. Porque ahí en tu casa, estoy diciendo, vamos a levantar sacerdotes en los hogares. El padre es el que debería tomar la posición, pero en ocasiones no hay un padre o el padre no es converso, o sea, entonces hay que tomar el hijo mayor o la mamá. Pero tú, sacerdote, tú tomarás la posición, y tú, junto con nosotros, obviamente conectados, tendremos la cena del Señor. Próximo domingo, prepárate, consigue tu jugo de uva y consíguete el pan. Entonces, esto es lo que vamos a hacer por los próximos 40 días. Tendremos esa práctica espiritual. Es de que, por eso era importante hablarles de este proceso,
Hablarles de este pasaje, de esta historia, para entender de que los 40 días, que la cuarentena en la cual estamos, no vino para destruirte, vino para transformarte. Y quizá en el camino tendrás que matar, se morirá del camino todo aquello que no puede entrar en el pacto de Dios. En esta cuarentena morirá en ti envidia, odio, rencor, dolores, todo eso que te ha traído problemas, todo eso que es un lastre que no te permite entrar al pacto de Dios, se morirá en esta cuarentena y saldrás victorioso, entrarás a lo nuevo de Dios y Dios ratificará su pacto contigo al final de esta cuarentena. Yo así lo creo. Tú estarás más fuerte en el Señor. Tu familia estará más fuerte en el Señor. Tu ministerio, tu iglesia estará más fuerte también en el Señor. Y todo esto porque tendremos la luz del Espíritu Santo brillando en nosotros. Ese es el mensaje de hoy. No temas, confía, dice el Señor. Confía en mí. Yo tengo todo previsto para ti. Habrá provisión para tu casa. Habrá alimento en tu casa. Habrá ropa en tu casa. Habrá sustento en tu casa. Habrá techo en tu casa. Porque los 40 años del desierto, la cuarentena del desierto de Dios, Dios es proveedor. Amén. Vamos a orar. Pero antes de eso quiero invitarte a ti. Y me refiero a ti que quizás no conozcas del Señor. A ti que tal vez has escuchado de un Dios, pero no sabes quién es ese Dios. Y como sabemos por las redes sociales, a veces aquí en la iglesia no hago tanto llamado porque a veces somos personas que asumo a veces, pero o que sé que ya caminan con Dios, pero como no sé quién me va a ver, yo quiero invitarte a ti que me escuchas, y quiero pedir a la iglesia que esté orando conmigo en este momento. A ti que me escuchas, que no conoces de ese Dios del cual te estoy hablando, o que sabes quién es, pero no le conoces personalmente. Hoy te quiero decir que dice la Biblia que Jesucristo murió en la cruz y por el derramamiento de su sangre dice que un nuevo pacto llegó a nuestra vida. Hoy te quiero invitar a que aceptes ese nuevo pacto, a que entres a ese pacto con Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? En primer lugar, reconociendo que necesitas a un Dios. A veces Dios permite que pasen situaciones como esta para que vea qué tan vulnerables somos, qué tan frágiles somos, cómo la vida es tan efímera. Pero te quiero invitar a que reconozcas que eres pecador y que el pecado tiene como consecuencia la muerte. Pero ¿sabes una cosa? También te quiero invitar a que reconozcas que Jesús murió para que tú no murieras. Y si aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz con tu corazón y lo confías con tu boca, entras a ese pacto. Y en ese pacto hay vida eterna. Y en ese pacto hay propósito. Y sabes una cosa, Dios cuidará ese propósito en tu vida. Y te pasará por esta y mil situaciones más. Y saldrás victorioso. Porque Dios estará defendiendo y protegiendo el pacto que hizo contigo. El propósito que puso en ti. Hoy te invito a que hagas esta oración conmigo. Es muy simple. Y lo repito muchas veces, no porque la salvación sea simple, no, la salvación es muy difícil, pero lo difícil lo hizo Jesús. A nosotros nos corresponde solamente aceptar ese sacrificio. Hoy te voy a invitar a que si tú puedes, ahí donde estás en tu lugar, cierres tus ojos si puedes, escucha mi voz y repite estas palabras. Si alguien te escucha, mucho mejor. Repite conmigo esto: Señor Jesús, reconozco mi pecado y reconozco mi fragilidad. Yo sé que no hay nada que pueda hacer para encontrar la salvación. Pero también entiendo hoy que tú lo hiciste todo para alcanzar la salvación. Hoy acepto tu sacrificio, Señor Jesús. Te pido que vengas a mi vida. Tómala, llénala, transfórmala y ayúdame a caminar y ser más como tú. Acepto esa bendición, acepto el regalo de vida eterna. Amén. ¿Saben?
Si tú hiciste oración simple, de corazón, dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hoy te digo, si lo confesaste con tus labios, creyendo en tu corazón, entonces toda la promesa, toda la palabra que digo hoy, es para ti. Hay gente que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero para que nada te falte, Jehová tiene que ser tu pastor. Y con esta confesión de fe, Él es tu pastor. Entonces, nada te faltará. Amén. Dios les bendice. Ese es el mensaje del día de hoy que tengo para la iglesia y para todo el que me escucha.